Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Anna y Alice reían alegremente, hablando de los chicos de su pueblo. Sus risas se oían en toda la estación. Y solo Diana, bajando tristemente la cabeza, guardaba silencio. Llevaba en la mano una tarjeta con forma de corazón que Víctor le había regalado una vez por San Valentín. Era el único buen recuerdo que tenía de él. Al notar la tristeza en el rostro de Diana, Anna le tomó la mano y le dijo suavemente: Vamos, vamos, ¿nos acompañas al colegio o a un velatorio? Puedes decir cualquiera de las dos cosas. Diana se encogió de hombros y contestó: Vais a seguir estudiando, antes del segundo curso. Espero que seáis buenos médicos. Anna se rió, seguida de Alice. ¿Qué has dicho? ¿Que he dicho algo malo?, preguntó Diana sin ninguna tristeza. Sí, no, está bien, respondió Alice. Y en cuanto al velatorio, Anna tiene razón, nos despedimos de otras vacaciones. Pero no estés triste, tú también tienes colegio por delante. Y no importa que haya tenido que ir al departamento de correspondencia. Olia, yo te lo pedí, Diana se encaprichó de mí. Ya está, ya lo tengo, no lo haré más, agitó las manos su amiga. Pero tú, después de todo, en vano rechazaste el dinero. Mira, se habría librado del embarazo y sin problemas. Y así, ahora solo tendrás que criar al niño cuando nazca. ¿Y no le da vergüenza a Víctor dejar a una chica tan guapa? Basta, Olia, estoy harta, repitió Diana su petición. Y no quiero hablar más de ello. Diana realmente trató de olvidar el día en que conoció a Víctor. Al principio él la trataba con amor, le regalaba flores, la cortejaba maravillosamente. Pero cuando se enteró de que estaba embarazada, decidió dejarla. Parece que todos los mayores hacen esto, no quieren asumir responsabilidades y desaparecen sin problemas. Se vio obligada a ir al departamento de correspondencia del instituto pedagógico. El caso es que los roces con los profesores eran constantes. Una y otra vez le reprochaban su imprudencia. Además, todo tipo de regaños, intentando en la medida de lo posible pinchar en algún punto sensible. Estas circunstancias deprimían enormemente a Diana, que cada vez caminaba más deprimida. Y ahora, al ver que sus amigas se marchaban a estudiar a la gran ciudad, no podía exprimir ni un poco de alegría. Por fin, el autobús llegó al andén. Los amigos tenían 3 horas para llegar a su destino. En el centro del distrito no había posibilidades de cursar estudios superiores, así que tenían que recorrer largas distancias en aras de un futuro brillante. Diana abrazó a cada uno de ellos por turno y luego los vio tomar asiento en el autobús. Tras el anuncio de embarque, las puertas del autobús se cerraron, zumbó con estrépito y se puso en marcha. Diana se alejó un poco para evitar respirar los gases del tubo de escape. Sus amigas la saludaron desde la ventanilla, Diana les dio un beso y el autobús desapareció con elegancia al doblar la esquina. Junto a la estación de autobuses estaba la de trenes. Y un poco más al lado había un mercado espontáneo. Diana decidió caminar hasta allí para buscar un vestido amplio. El caso es que su barriga empezaba a crecer, y era necesario ocultarla de algún modo. Al pasar junto al edificio de la estación, la chica se dio cuenta del bullicio. La gente se apresuraba en sus quehaceres sin fijarse en nadie a su alrededor. Algunos llegaban y eran recibidos con alegría, y otros, por el contrario, se marchaban. Y la gente cercana no ocultaba sus emociones, viéndoles partir en su largo viaje. Era interesante ver cómo la estación de tren se llenaba e inmediatamente se quedaba vacía. Pero solo por un momento, para volver a cobijar bajo su techo a huéspedes y simples transeúntes. Y en ese momento Diana vio a un tipo cerca del tren. Estaba de pie con la mano extendida, pidiendo dinero. En apariencia no era mayor que ella. Pero qué vergüenza le daba pedir ayuda a la gente. Diana se sintió avergonzada, como si fuera ella la que estuviera allí de pie recogiendo dinero.
Al mismo tiempo, el tipo no intentaba molestar a los transeúntes. No corría hacia ellos ni les tiraba de la manga para darles dinero. Al contrario, se quedó callado y habló de que necesitaba dinero para comprar un billete. Incapaz de seguir viendo cómo se humillaba, Diana decide acercarse a él y ayudarle. Al fin y al cabo, recoger dinero no daba el resultado deseado. Mucha gente se limitaba a pasar de largo, y algunos incluso hacían girar los pulgares. Parece que nadie quería profundizar en su problema. A nadie le importaba porque aquel tipo se había quedado de repente sin dinero y no podía comprar su propio billete. «Hola», dijo Diana con cautela. «Hola», respondió el tipo también con discreción. «Toma, coge el dinero para el billete». Diana le dio los billetes arrugados y bajó la cabeza. «Gracias, pero probablemente lo necesites más tú». El desconocido quiso rechazar el dinero. «No, está bien, todavía me queda. Por cierto, soy Diana, ¿y cómo te llamas?» «Edward», respondió el tipo. «Y le agradezco de nuevo su ayuda». «Date prisa y compra un billete, o el tren partirá sin ti», dijo Diana alegremente. Edward se levantó de su asiento y echó a correr hacia la estación. Diana, mientras tanto, seguía vigilando su bolsa. No estaba claro lo que contenía, y no era su principio revisar las cosas de los demás. El tren empezó a zumbar y parecía a punto de partir. El chico llegó corriendo en el último momento y juntos se acercaron a la puerta abierta del vagón. Edward entregó a la revisora el codiciado billete, pero ella lo miró y dijo: «Dejaré entrar a unos vagabundos. Apestaréis todo el vagón y tendré que limpiarlo y ventilarlo después de vosotros». Era el colmo de la insolencia, y Diana incluso quiso discutir con ella. Pero el tiempo apremiaba y era necesario resolver el problema cuanto antes. Y entonces sacó los últimos 300 rublos de su bolsillo. «Tómalo, no tengo más, pero mete a este tipo en el tren». Tras sacarle el dinero, el revisor resopló e inmediatamente, casi a la fuerza, empujó a Edward al vagón. El tipo entró volando en el vestíbulo, pero consiguió asomarse y saludar a Diana. La chica notó cómo lloraba y quiso echarse a llorar. Conteniendo sus emociones, levantó la mano y saludó. Y entonces oyó estas palabras: «Gracias, seguro que te lo devuelvo todo», gritó Edward, y el tren, mientras tanto, golpeaba sus ruedas toc toc, toc toc. Estaba sacando al chico de esta ciudad y llevándolo al lugar al que tenía tanta prisa por llegar. Diana se limitó a negar con la cabeza. No tenía esperanzas de que Edward le devolviera el favor. Después de todo, se habían conocido por casualidad en la estación, y no estaba claro qué hacía él aquí. Y no había tiempo para preguntar, sobre todo porque el tipo tenía prisa. Así que resultó ser una cita en un semáforo, cuando nadie ni nadie debía nada. El dinero que le dio fue el último. Y ahora Diana tenía que caminar hasta el pueblo. Menos mal que estaba a 3 kilómetros del centro del distrito. Y mientras caminaba, no dejaba de pensar en cómo se había encontrado en semejante situación. Diana creció en una familia pobre. Su padre se lesionó en el trabajo y perdió la pierna derecha hasta la rodilla. Le dieron una invalidez y, de hecho, el principal sostén de la casa era su madre. Trabajaba casi 24 horas al día en la granja para alimentar a la familia. La pensión de mi padre era modesta y solo le permitía recibir prestaciones para las facturas de los servicios públicos y viajar en transporte público con descuento. Mamá hizo todo lo posible por ayudar a su hija. Ella misma decía que no quería correr la misma suerte que ella. Tenía planes para educar a Diana, ponerla en pie y enviarla a la gran ciudad. Un día estaban sentadas cenando y su madre dijo entrecortadamente: «Hija, tú no perteneces al campo. Estoy acostumbrada a una vida así, pero tú deberías vivir mejor. Y ahora lo principal es conseguir una educación superior. Te dará un billete para el futuro». Esta conversación tuvo lugar en vísperas de los exámenes finales de la escuela. Y Diana también pensaba en mudarse a la ciudad lo antes posible. Al igual que su madre, no iba a trabajar de lechera. Tenía conocimientos suficientes para seguir estudiando y adquirir experiencia.
Tras ingresar en el instituto pedagógico, Diana ya hacía planes para su futuro. Pero en el segundo año conoció a Víctor y pronto se quedó embarazada de él. Todo ocurrió de repente, y al principio Diana tuvo miedo de contárselo a su madre. Pero luego confesó, y ésta le aconsejó que diera a luz. Al fin y al cabo, no se sabe qué pasará después, de repente, ya no podrá tener hijos. Con este pensamiento, Diana decidió estudiar por correspondencia. Sobre todo porque sus amigas apoyaban esta idea. Aunque estudiaban en institutos diferentes, el destino de Diana no les era indiferente. Víctor, que la dejó embarazada, resultó ser un comandante. Y la dejó a la primera oportunidad que tuvo. O mejor dicho, ni siquiera fue decisión suya, sino de sus padres. Insistieron en que no necesitaba una chica de una familia pobre. Así que le encontraron una hermosa chica de una familia rica. Y le dijeron a Diana que olvidara todo el asunto. Cierto, y le ofrecieron dinero para librarse del embarazo. Sin embargo, la chica se negó y abandonó su casa para siempre. La chica de provincias resultó no ser útil para nadie. Con su ingenuidad y su fe en el amor puro, Diana puso durante muchos años una cruz en su vida personal. Ya no tenía fuerzas ni ganas para buscar a alguien. Aunque el hijo de un rico granjero era casamentero. Le insinuó que se juntaran y vivieran juntos. Incluso estaba dispuesto a acoger al hijo de otro hombre. Pero Diana tuvo que rechazar sus avances, porque era alcoholisecón y mujeriego. Después de eso, ella consiguió aún más escrutinio. No habían sido amables con ella antes, y luego esparcieron chismes por todo el pueblo. Muchos decían que había engendrado un hijo. ¿Cómo puedes ocultar ese hecho? No importa cómo se mire, pero el vientre, de tamaño redondeado, hablaba por sí solo. Y de nada sirvieron las exhortaciones de la madre, los aldeanos no querían oír nada. Todos estaban interesados en hablar de la pobre chica y lavar sus huesos. La suerte quiso que no pasara ni un solo coche. Así que Diana tuvo que caminar hasta el pueblo. Era como si los aldeanos no tuvieran prisa. Y no había el alboroto que había en la estación del centro del distrito. Era bueno que de vez en cuando junto a la carretera hubiera tocones de árboles recién talados. Sobre ellos Diana podía sentarse y recuperar el aliento. El pueblo apareció más adelante, y la muchacha exhaló aliviada. Pero, ¿qué dirían sus padres cuando se enteraran de que había dado lo último de su dinero a un desconocido? Diana no lo pensó, pero decidió que no la regañarían en cuanto oyeran la historia de haber salvado a un pobre tipo. Su madre, por supuesto, se lo tomó con calma, pero su padre refunfuñó durante largo rato. No se le puede confiar nada, está regalando el último dinero de la casa. ¿Por qué te enfadas tanto? Le regañó su madre. ¿Ayudas mucho a tu hija? Últimamente no ha oído ni una palabra amable de ti. Deja esa actitud o encontraré algo para mantenerte ocupado. Su padre miró a su madre, pero no intervino. Tenía miedo de su mujer, porque ella era, de hecho, el cabeza de familia. Pero si hablamos de la época en que aún no era inválido, ni siquiera entonces era útil. Ganaba dinero como montador en la fábrica, y luego bebía parte de su sueldo con los hombres. Por otra parte, no era un alcohólico empedernido. Y en el pueblo le seguían tratando con respeto. Diana agradeció a su madre su apoyo y admitió que no podía hacer otra cosa. Entiéndelo, mamá, me pidió dinero para un billete, no para divertirse. ¿Quién sabe lo que le pasó? Quizás le robaron. Eso es, que no está claro, hija mía, respondió Alicia ansiosa y excitada. Así que cuídate, no te metas con extraños. Ya has tenido bastantes penas, no quiero que te pierdas del todo. No te preocupes, eso no pasará, contestó Diana con tristeza y se fue a su habitación. Tenía mucho miedo de que sus padres la regañaran por haber dado el dinero. Pero resultó todo lo contrario, y si no hubiera sido por el regaño de su padre, habría podido decir que había salido indemne. En el fondo, Diana esperaba que el dinero hubiera ayudado al chico. Y volvería a casa, si realmente tenía prisa. La tierra era redonda y era posible que algún día volvieran a encontrarse.
Al menos, no había que descartarlo. Habían pasado casi 10 años desde entonces. Diana se había graduado en el instituto y llevaba varios años trabajando como profesora. Se trasladó a la ciudad, ya que no veía perspectivas en el pueblo. Su madre seguía trabajando en la granja, con un sueldo insignificante. Su padre murió hace 2 años, de un infarto debido al consumo excesivo de alcohol. No pudo adaptarse a las nuevas realidades de la vida. No encontraba su sitio y siempre estaba enfadado por haberse convertido en un inválido. Diana alquiló un apartamento en la ciudad a través de un conocido y vivió allí con su hijo. Tuvo un niño al que llamó John. Su madre pidió que le pusieran el nombre de su abuelo. Un día vino a visitarla ella misma. Paseando por el apartamento, Alice no paraba de decir: «Toda yo, mujer de negocios. Toma, ya veo, y lava la ropa como te enseñé. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Todavía recuerdo a mi hija pequeña. Mamá, siento que nos veamos tan poco». Diana abrazó a su madre y lloró. Cuando John vio que los adultos se abrazaban y sollozaban, se acercó a ellos y les dijo: «Mamá, Babs, no lloréis, todo irá bien». Diana le cogió de una mano y Alicia de la otra. Se quedaron así hasta que oyeron silbar la tetera en la cocina. «Dejad de llorar y vamos a tomar el té y la tarta», ordenó Alice y condujo a todos a la mesa. Cortó porciones iguales y las puso en los platos. Y mientras John comía el pastel, Alice se acercó a su hija y le preguntó en un susurro: «¿Vas a vivir sola?» «No sé a qué te refieres». Diana se sorprendió. «No estoy sola, tengo un hijo guapo y estamos bien juntos». «No estoy discutiendo», contestó la madre. «Solo tienes que pensar en ti. A lo mejor tienes a alguien en mente, ya sabes, un profesor del colegio». «No, mamá, allí casi todos son mujeres. Es cierto que el profesor de gimnasia y el de trabajo son hombres, pero es mejor no meterse con ellos. Uno de ellos flirtea con todo el mundo y no tiene nada serio en la cabeza, y el otro a veces se pasa un poco de la raya. Pero el director no lo despide, porque no hay con quien trabajar». «Pesadilla, ¿y a dónde se han ido todos los hombres normales?», se quejó Alice con un suspiro pesado. «Deberías haberte quedado en el pueblo, a lo mejor encontrabas a alguien». «¿Hablas en serio?». Diana sonrió confusa. «No necesito tanta felicidad. Y en cuanto a la vida personal, hay un hombre, con el que a veces me encuentro». Alicia se reanimó de inmediato, poniendo en el plato de su hija un trozo de tarta salada, dijo: «Está bien, deberíamos llevarlo al redil». «Mamá, ya pensaré yo qué hacer con él». Su madre no le hizo más preguntas provocadoras. Se dio cuenta de que Diana ya no era una niña y decidiría cómo vivir su vida. Y si ella no se apresuró con el matrimonio, significa que hay buenas razones para ello. Y precipitarse es cometer errores que la vida no perdona. El admirador de Diana resultó ser un mando intermedio, Alexander. Llevaba mucho tiempo buscando su favor. Y se conocieron por casualidad, cuando Diana estaba de compras en un centro comercial. Ella necesitaba comprar cajas de cereales instantáneos. Pero estaban tan altas que no podía alcanzarlas. Y entonces pasa Alexander. Naturalmente, decidió ayudar y cogió hasta 5 cajas del estante superior. Diana le dio las gracias por su ayuda y luego no se dio cuenta de que habían llegado juntos a su casa. A partir de ese día, comenzó toda una serie de intentos de invitarla a salir. Durante toda la semana, Alexander llamó a Diana y la invitó, luego al cine, luego a la discoteca, luego a un café o a un restaurante. A pesar de tanta presión, ella se rindió y empezaron a quedar. Contenta por su hija, Alice le deseó felicidad. Y un par de meses más tarde se enteró de que Diana y Alexander, después de todo, decidieron vivir juntos, aunque, sin registro oficial de matrimonio. Sorprendentemente, pero la noche de la familia decidió hacer en el pueblo. Y Diana no le importaba lo que los aldeanos pensaban de ella. A ella ya no le importaba lo que pensaran. Ella sabía que podía lograr cualquier cosa, lo principal era no mirar hacia atrás.
En Alexander, como él mismo dijo, de su abuela dejó un apartamento de 2 habitaciones. Allí se trasladó Diana y su hijo. Lo que es interesante, se las arregló para hacer amigos con John. Pero toda la comunicación con el niño se produjo solo los fines de semana. Alexander menudo desapareció en el trabajo y, al parecer, no se apresuró a casa. Diana lo veía como una necesidad. Después de todo, al haber vivido tantos años en la ciudad, hacía tiempo que se había dado cuenta de que el dinero no se consigue fácilmente. Pero un día hubo una pelea entre ellos. El caso es que Alexander tenía que partir urgentemente para unas negociaciones importantes en otra ciudad. Como él mismo dijo, de ello dependía el bienestar de su familia. Y así sucedió, el hijo cayó enfermo, tenía fiebre y empezó a dolerle mucho el estómago. Alejandro se quedó, aunque era evidente que no estaba contento. Él mismo llevó a Diana y a Juan al hospital, y mientras el niño era examinado por un médico, se sentó en un banco y abucheó. Es un mal momento, no podía estar enfermo una semana después. Diana se sentó junto a su hijo y lo oyó todo. Pero no quería entrar en una discusión ahora. Después de todo, están en el hospital y ¿qué pensará la gente de ellos? Tuvo que esperar a que terminara la cita con el médico. Y los mandó al hospital. Túmbate una semana, nosotros vigilaremos al niño, dijo el médico. Tiene una infección respiratoria aguda, y el bálsamo en el estómago es porque está nervioso. Después de eso Diana salió de la consulta con su hijo y casi agrede a Alexander. ¿Estás loco? ¿Qué he dicho? Trató de justificarse Alexander. Por cierto, tenía prisa por las negociaciones importantes. Y me pagan un buen dinero por ello, si no lo has olvidado. Lo sé, pero eso no es motivo para descargar tu ira con un niño, contestó Diana. Por cierto, yo también tengo trabajo, así que no eres el único sostén de la familia. Sin embargo, el altercado verbal tuvo que interrumpirse, porque el médico salió al pasillo y pidió que no se aclararan las relaciones aquí. Alexander llevó a Diana y a su hijo a la sala infantil. Llevaban una semana ingresados para tratar los síntomas de un resfriado. Y Alexander tuvo que posponer el viaje. Al mismo tiempo, desapareció en algún lugar durante unos días. Diana no sabía dónde estaba, ni siquiera contestaba al teléfono. Y cuando el marido apareció, olía a perfume de mujer. Evidentemente, no lo había comprado para él. Diana intentó averiguar qué pasaba. Pero Alexander se limitó a gritar, diciendo que no tenía por qué responder ante ella. Cuando les dieron el alta, Diana no volvió a casa. Decidió irse a vivir con su madre durante un tiempo. Aún así, no importaba cómo fuera, y aquí siempre podía encontrar apoyo. Sobre todo porque la propia madre llevaba tiempo pidiendo traer a su nieto. Juan se alegró de que fueran con su abuela, y cuando Diana le preguntó si quería ver al tío Alejandro, él contestó de mala gana que no quería ayudar. ¿Qué más? No quiso ayudarte, gritó, y yo voy a hablar con él después de eso. No, mamá, déjale vivir solo, y nosotros nos quedaremos con la abuela. Ninguno de ellos podía dejar de pensar que aquel día marcaría un antes y un después en su destino. Naturalmente, Alice recibió a su hija y a su nieto con los brazos abiertos. Había perdido mucho peso durante este tiempo, pero aún aguantaba más o menos. Después de tomar el té del camino, fueron todos juntos a la tumba de su padre. Diana no había ido a verle desde hacía 2 años, no podía escaparse a causa de su trabajo. Después de poner flores cerca del monumento, se volvió hacia su madre y le dijo en voz baja: «Siento que nuestra familia se está desmoronando». «Sí, solo 6 meses juntos, y estos pensamientos», Alice respondió con tristeza. «¿Crees que tiene una amante?» «No, mamá, él no es capaz de eso», respondió Diana con voz dubitativa. «En cualquier caso, seguro que lo sabría. Y sobre todo Alejandro está siempre trabajando, no tiene tiempo para divertirse. Para ser sincera, hemos dejado de dormir juntos. O mejor dicho, llega tan tarde que no le oigo, y se va por la mañana temprano. Al menos tengo tiempo de prepararle el desayuno, pero ya no le quiero».
Me hace sentir incómoda, se queja la madre. ¿De verdad tu relación está a punto de romperse? Es una pregunta retórica y no tienes por qué contestarla. La contestaré, mamá, dijo Diane. El caso es que atribuye sus retrasos en el trabajo y sus supuestos viajes de negocios a la necesidad de ganar más dinero. Es como si fuera el único que mantiene a la familia. Así que tengo razón y tiene una amante, concluyó Alice. Mamá, deja de adivinar. Y no hablemos más de eso, el tema está cerrado. Realmente no encontraron el mejor lugar para hablar de los problemas conyugales de su hija. Al marcharse a casa de su madre, Diana solo avisó al director del colegio de que se iba de vacaciones por su cuenta. Dejó a su marido en la oscuridad para que no la molestara. Pero lo que él estaba haciendo todo este tiempo, ella no lo sabía. Alexander no vino hasta el quinto día de su ausencia y trató de convencerla de que volviera a casa. Bueno, lo siento, querida, no quería ofenderte, juntando las palmas de las manos, murmuró suplicante. No solo me hiciste daño, empezó Diana. También hiciste que mi hijo fuera un extra en nuestra familia. Tu trabajo es más importante para ti que el hecho de que John esté enfermo y necesite nuestra ayuda. Oh, sí, él no es tu familia, así que no tienes que preocuparte. ¿Por qué harías eso? Vine aquí de buena fe. No entiendo qué te pasa, continuó Diana. Creía que eras amigo de John. Incluso empezó a llamarte papá a veces. Pero después de lo que dijiste de él, no quiere verte. El hijo de Diane estaba ausente. Había ido a la tienda con su abuela. Pero antes le dijo al tío Alexander que ni siquiera intentara ponerse en contacto con él. Sorprendentemente, el hijo había madurado tanto últimamente que razonaba como una persona totalmente educada. Diana no podía creer que su pequeño John se hubiera convertido en un chico más serio y responsable. Encogiéndose de hombros, Alexander salió al porche. ¿Y a qué viene lo que he dicho de su enfermedad? Exacto, que te parece como si no hubiera pasado nada. De hecho, cada palabra que dices te escuece como una aguja caliente. Diana por fin le dijo lo que antes había temido decir. Su marido casi se puso blanco al oír las palabras. Qué bonita familia, y qué bien empezó todo, dijo con tristeza y se dirigió al coche. No insistiré, pero si piensa volver, las puertas de nuestro apartamento están abiertas para usted. Sin esperar a que Alice y su nieto llegaran, Alexander subió al coche y se marchó. Diana se limitó a mirarle y a llorar. No entendía quién tenía más culpa en esta situación. Está claro que Alexander cometió un error, magnificando su trabajo. Pero no fue capricho suyo, solo seguía las instrucciones de sus superiores. Al menos, eso pensaba Diana, creyendo piadosamente que su marido era fiel a su sólida relación. 20 minutos más tarde, su madre llegó de la tienda. Mirando a su hija, cuyo rostro estaba húmedo por las lágrimas, preguntó inmediatamente. ¿Ha venido? Sí, mamá, y tuvimos otra pelea. ¿Qué fue esta vez? La verdad es que no lo sé, dijo Diana entre lágrimas. Pero creo que estoy confundida. Sí, Alexander es culpable de algo, pero eso no es motivo para abandonar a la familia. Quizá deberíamos volver antes de que sea demasiado tarde. Diana no se lo contó todo a su madre, para que no se inventara cosas. 3 días después hizo las maletas y se vino a la ciudad. Pero antes avisó a su marido de que regresaba. Él les esperaba en la entrada. Hola, siento no haber venido yo mismo, trabajo, dijo con culpabilidad. No pasa nada, Liam, el mecánico, nos ha traído hasta la tienda, respondió Diana con modestia. Entonces subamos al apartamento. Sugirió Alexander y le quitó las pesadas bolsas de las manos. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se encontraron dentro? Había globos colgando por todas partes y olía a flores. Al mirar hacia la cocina, Diana vio un precioso ramo de rosas en un jarrón de cristal. No esperaba un regalo así de su marido. Me pregunto qué te habrá pasado, ¿por qué de repente te has vuelto tan amable? No es ningún truco, amor mío,
Es que me he dado cuenta de que no puedo estar sin ti, dijo rápidamente Alexander. Diana estaba tan entusiasmada con la acción de su marido que realmente no notó nada sospechoso. No quería entrar en detalles de por qué su marido había cambiado tanto. Al fin y al cabo, no hacía mucho estaba gritando y dando pisotones, demostrando su punto de vista. Y aquí tal imagen, bueno, solo un acontecimiento de arco iris. En esta onda Diana le perdonó todos los males, e incluso el hecho de que un par de veces viera en su camisa restos de carmín. Había comenzado una nueva fase de su relación, si se le podía llamar así. Diana seguía condescendiendo con la impuntualidad de su marido. E incluso el hecho de que de repente pudiera ausentarse durante días. Ni siquiera se le ocurrió preguntarle a qué se dedicaba. Bueno, gerente y encargado, pero ¿a qué se dedica exactamente? De ahí todos los prejuicios que a veces se colaban en su subconsciente. Al mismo tiempo, había otras preocupaciones que necesitaban atención. Hace poco, mi madre vino de visita y pidió quedarse una semana. Le habían diagnosticado diabetes y necesitaba someterse a un chequeo exhaustivo. Naturalmente, Diana no pudo negarse. Y su marido guardó silencio, diciendo que trabajaba hasta tarde y que no era probable que nadie le molestara. De nuevo hubo una nota de insatisfacción, como si estuviera haciendo un favor. La madre de Alexander llegó de improviso. Su suegra no solía consentirles con su presencia. Por eso, Diana se sorprendió incluso cuando Tamara Borisovna vino a visitarla por la noche. «Diana, qué guapa estás», le dijo su suegra desde la puerta. «Eso es lo que pensaba, ese color campestre te sentará bien». Volviéndose hacia su cuñada, continuó. «Y gracias, Alice, por acoger a Diana». Era difícil decir de qué se trataba, pero a juzgar por el tono de la conversación, la suegra se estaba riendo a carcajadas. Ahora está claro, en quién fue Alexander, como se suele decir, la manzana no cae lejos del árbol. Tras poner la tetera al fuego, Diana invitó a todos a la mesa. «He horneado una charlotte, así que probemos el postre». Tamara y Alice se sentaron frente a frente y se miraron fijamente. Miraban a John, que estaba sentado en una silla y leía un libro. Menos mal que el chico no la vio, o no le habría gustado. Después de probar la charlotte, Tamara Borisovna se dirigió a Diana con una sugerencia. «Escucha, hagamos lo siguiente, si Alexander vuelve a mostrar su mal genio, me llamas inmediatamente. Y ni siquiera intentes discutir con él, en tal estado es sencillamente imprevisible». «No, mejor que venga a mí, y eso, más tranquilo», objetó Alicia. «No quiero que mi hija tiemble de miedo. Tal vez piense que Diana se aferra al apartamento». «No, no, 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 cuñadas», arrulló Tamara. «No quería decir nada con eso. Es solo que siempre hay que encontrar un compromiso, no escaparse de casa a la primera dificultad». «¿No es cierto, Diana?» Diana asintió a regañadientes, pero enseguida añadió. «No tienes por qué huir, pero tampoco tienes por qué ser la jefa de la familia. Ganamos dinero juntos. Y nunca le he acusado de vivir de mi dinero». «Eso está bien, creo que el conflicto ha terminado», se pronunció bastante la suegra y empezó a hacer las maletas. «Me voy a casa, no me quedaré más tiempo. Y si no te importa, Diana, no le digas a Sasa que he venido». ¿Qué podía significar aquello? Diana no lo sabía. Pero cumplió su petición, cuando su marido llegó del trabajo, no le informó de la llegada de su madre. Qué ingenua era al pensar que su marido no sabía nada. Pero resultó que estaba al tanto de todo lo que ocurría en el apartamento. Unas semanas más tarde, volvió a salir en viaje de negocios. Y nada parecía fuera de lo normal. Pero un día después, Diana lo vio fuera del supermercado. Salía del coche y hablaba con alguien por teléfono. Alexander no se dio cuenta de la presencia de su mujer, aunque ella no trató de disimular. Al parecer, estaba tan ocupado que ni siquiera miró a su alrededor. Y aquí hay que reconocer el mérito de la moderación de Diana, no corrió a su lado ni intentó averiguar cómo había llegado hasta allí. Al contrario, Diana decidió esperar a que volviera a casa.
Durante todo ese tiempo había estado preparando su discurso. Le parecía que esta vez podría descubrir toda la verdad. Sin embargo, todo cambió. Alexander llegó, pero no tuvo tiempo de entrar en el apartamento, ya que inmediatamente salió corriendo. Y solo una hora más tarde llamó y dijo que los negocios urgentes. Bueno, ¿cómo no discutir con él después de eso?, pensó Diana. La paciencia se estaba agotando, y no habían vivido juntos durante un año. Diana ya se arrepentía de haberse juntado con él. Al mismo tiempo, aún le quedaba una pequeña esperanza de que su marido mejorara. Al menos, eso quería creer Diana. Todo se revolvía en su interior ante la idea de tener que separarse. Alexander no perdería nada, pero ella tendría que volver a alquilar una casa o, como mínimo, irse al pueblo de su madre. La segunda opción no era muy alentadora. Y Diana decidió hasta el final luchar contra las payasadas de su marido. Pero todo cambió cuando un día encontró un sobre en el buzón. Normalmente, el correo, su marido lo revisaba, pero debido a su supuesto trabajo, se olvidaba por completo de estos deberes. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando leyó los datos del remitente? Era el servicio de seguridad del banco. Pero lo más interesante es que la carta venía a su nombre. A pesar de que ella no estaba registrada en el departamento. Tratando de recordar de dónde le venían las piernas y de qué tipo de préstamo se trataba, Diana empezó a revisar sus documentos. Estaban todos en su sitio, y donde podían ir a parar, si ella no había hecho nada serio últimamente. Y entonces, inesperadamente, surgió en su cabeza la información: Alexander me pidió el pasaporte cuando quiso ponerse de acuerdo sobre la casa. Efectivamente, mi marido había hablado de ello hacía 4 meses. Entonces presumió de que pronto podrían vivir en la naturaleza. E incluso había mostrado la casa en venta a un precio reducido. Pero Diana no prestó atención a esto, considerando que el cónyuge solo fantasea. Sin embargo, él no se detuvo y le ofreció empezar a preparar los documentos. Diana estuvo de acuerdo, pero debido a su empleo en la escuela a sí misma no podía viajar con él a todo tipo de oficinas. Alexander le dijo que él se encargaría de todo, que ella solo necesitaría un pasaporte y un documento de identidad más. Diana no tenía carné de conducir, así que le dio su certificado del seguro. Lo más probable es que fuera entonces cuando su marido le pidió un préstamo. Pero actuó de alguna manera secreta, porque ella no se dio cuenta. Una vez más, después de leer la carta que llegó a su nombre, Diana se enteró de que los atrasos en el préstamo es exactamente 4 meses. Y si se suma el importe de la deuda, y los intereses devengados, resultó ser mucho. Diana no tenía tanto dinero, y no había de dónde sacarlo. Era urgente sacar a su marido y exigirle una explicación. Y él no se hizo esperar, apareció en mitad de la noche y dijo que entre ellos todo había terminado. Y luego confesó descaradamente que había estado gastando dinero en amantes. Sí, Diana, eso es lo que estaba haciendo, gritó Alexander. Eres un... Diana quiso maldecir, pero se contuvo. Sé lo que piensas de mí, pero eso no me importa, continuó Alexander y la despidió con un gesto de la mano, cerrando la puerta principal tras de sí. No había pasado ni un año y la felicidad familiar se había roto como un cristal. Mamá tenía razón sobre la amante. Diana se equivocó al no creerla entonces, y ahora no tendría que quedarse allí escuchando todas esas cosas desagradables. Alexander resultó ser un hombre despreciable, había intentado humillar y pisotear a la persona que tenía cerca. Diana recogió sus cosas a toda prisa y salió del apartamento. Tuvo que marcar varias veces el número de su teléfono hasta que su madre contestó. Al oír la voz llorosa de su hija, Alicia se dio cuenta de todo. Ven a casa, ya basta, te has aprovechado de la familia. Y otra vez Diana tuvo que tomarse unas vacaciones para ocuparse de todos los problemas. Fue bueno que el director atendiera sus necesidades y no se negara. Era leal a Diana. Y siempre la ayudaba si lo necesitaba. Además, sabía de primera mano lo que era criar a un hijo. No consideraba a Alexander un padre decente. Al parecer, estaba bastante familiarizado con esta familia y no esperaba nada bueno de ellos.
Durante 2 semanas Diana vivió con su madre hasta que encontró un nuevo lugar donde vivir. Durante ese tiempo, entró en razón. Ya te puedes imaginar, y me mintió diciéndome que el piso se lo había dado su abuela, dijo ella. Sí, ¿por qué? Parece un tipo decente, replicó Alice sorprendida. Así es, un tipo decente, pero hizo una estafa que a mí ni se me ocurriría, continuó Diana. Ni siquiera sé qué hacer con este préstamo. Vivíamos en unión de hecho, y toda la carga de los pagos recae sobre mis hombros. Hija, por supuesto, voy a ayudar con dinero, pero de todos modos no será suficiente, ofreció la ayuda de su madre. No lo hagas, mejor guárdalo, por si lo necesitas para medicinas, se negó Diana. Intentaré pedir dinero prestado a amigos, en caso extremo te lo daré de mi sueldo. Diana no podía ni imaginar lo que le esperaba. Alexander sedujo tan hábilmente su vigilancia, que fue capaz de formalizar en el banco Salisá de crédito. Y como se las había arreglado para hacerlo sin su permiso. Está claro que a través de gente falsa, pero dónde encontrarlos, solo Dios lo sabe. Y este maldito apartamento, que, como se vio después, no le pertenecía. Se limitó a pagar 1 año de alquiler por adelantado, y fingió que era la herencia de su abuela. Nunca nadie la había engañado así, e ingenuamente creyó que había encontrado a su amor. Diana también recordó cómo una vez habló por teléfono con sus amigas y les contó lo buen marido que era Alexander. Incluso les envió su foto por teléfono. Pero sus amigas, por alguna razón, a una sola voz le aseguraron que era una elección equivocada. Lo que las alertó entonces, Diana nunca lo supo. Pero ella estaba en los albores de la felicidad familiar y no quería espantar a la suerte. Por eso se mostró escéptica ante las sospechas de sus amigas. ¿Quién sabe a quién no le pasa, de repente celosa? Diana se esforzaba con todas las fibras de su ser por fortalecer las relaciones con Alexander. Por eso no escuchó los consejos de Alice y Annie. Pero si hubiera encendido su cerebro y no hubiera confiado ciegamente en todo, no estaría en la situación en la que se encuentra ahora. En cuanto al préstamo, no había dinero de conocidos para pagarlo. Cada uno tenía sus propios problemas. Mamá sugirió vender la casa, pero Diana se lo prohibió terminantemente. No lo hagas, mamá, nunca me lo perdonaré, dijo indignada. De todos modos, no encontrarás tanto dinero, le suplicó su madre. ¿Y qué me van a hacer? Ya encontraré la manera de salir de esta, ya me he metido en líos antes. Diana empezó a dar algo de dinero de su paga. Pero solo era suficiente para pagar los intereses. Para entonces, Alexander había desaparecido de la ciudad. No aparecía por casa de su madre y no contestaba al teléfono. Desconsolada, Diana acudió a la palisetilla. Pero allí le dijeron que si todo se había hecho según sus documentos y había firmas, entonces todo se consideraba legal. La desesperanza era aún más acuciante y tuvo que dar literalmente vueltas para llegar a fin de mes. Como último recurso, Diana recurrió a la madre de Alexander. Pero ella le contestó que no tenía nada que ver con sus estafas. Y exigió que no la molestaran. Por algún milagro, el investigador, que recibió la declaración de Diana, abrió un caso e incluso declaró en busca y captura a Alexander. Ahora quedaba esperar a que lo atraparan y sacudieran todo el dinero. Diana se preparaba para un cambio difícil en su vida. Una parte del dinero la consiguieron sus compañeros de trabajo. Pero tampoco ellos podían hacer un milagro para pagar el préstamo en su totalidad. Diana pensó en ir al propio banco y convencerles de que cubrieran las deudas de alguna manera. Pero, ¿quién lo haría? Al fin y al cabo, los acreedores no son tontos como para perdonar tanto dinero. Si tuvieran que satisfacer las necesidades de todos, habrían quebrado hace tiempo. Con el paso del tiempo, el problema de la deuda no desapareció. Al contrario, creció como una bola de nieve. Los intereses del préstamo añadían aún más pagos. Diana solo podía arreglárselas para pagar las modestas migajas. Tenía que explicarle a su hijo por qué no podía comprarle zapatos nuevos. Pero él mismo lo entendía todo, y a menudo recordaba a Alejandro con una palabra poco amable.
Diana en esos momentos no detenía a su hijo, dándose cuenta de que era inútil. En las vacaciones de Año Nuevo querían ir al pueblo a ver a su madre. Pero la propia Alice vino de visita. Y no con las manos vacías, trajo toda una bolsa de provisiones. Sabía que querías pasar las vacaciones en mi casa, dijo su madre con voz jadeante. Mamá, ¿por qué has venido a la ciudad en invierno? Preguntó Diana sorprendida. Bueno, como podía, hija mía, para verte, y necesito descansar, contestó alegremente. Pero no te preocupes, hay alguien que cuida de la casa. Se lo he pedido a Ginny, nuestra vecina. Ya la conoces, lleva cuidándote desde que eras pequeña. Tenía las peras más dulces de la calle. Diana se rió y se quedó pensativa un momento. Diana se sintió como si estuviera de vuelta en su infancia, donde no había preocupaciones ni problemas. Tenían sus propios juegos, lugares secretos y caminos. Nadie pensaba siquiera en qué comer o dónde dormir. Los padres se encargaban de eso, y ellos se limitaban a tener una infancia divertida y despreocupada. Es cierto que con el tiempo se añadieron responsabilidades, pero seguían sintiéndose cómodos bajo el ala de mamá y papá. Ahora no existe tal cosa, y tienes que conseguirlo todo por ti mismo. Sin embargo, el destino la ha tratado de alguna manera injusta, tocando fondo. Primero la unió a un hombre guapo y joven, y luego hizo que la traicionara y la abandonara. Diana llegó a quedarse helada al pensar, Dios mío, está pasando otra vez. Ya he pasado por esto antes, ¿verdad? Recordó al mayor que había dado a luz a John. Él también le había jurado amor al principio. Pero todo terminó rápidamente cuando se supo que estaba embarazada. Aquí con Alexander resultó casi lo mismo, con pequeños ajustes en el componente financiero. Este hombre resultó ser aún más astuto, no solo que abandonó, pero también colgó deudas. Diana estaba en una posición poco envidiable, y si no fuera por su madre, no se sabe cómo habría terminado. Oye, hija, ¿dónde está tu joyería? Preguntó mamá de sopetón. A una manzana de aquí, respondió Diana sin ningún miramiento. ¿Y para qué la quieres, si no es un secreto? Sí, quiero dar a reparar los objetos de valor de nuestra familia, contestó tranquilamente Alicia, sacando de su bolso 2 broches de oro. Me los dejó mi bisabuela, dijo Diana sorprendida. Y yo que pensaba que los había vendido hace tiempo. Después de todo, en una época en que el dinero era difícil, apenas llegábamos a fin de mes. Así es, hija mía, lo hacíamos lo mejor que podíamos, dijo su madre. Pero yo hacía turnos extra, por eso sobrevivimos. No podía vender esos broches, son tan valiosos como un recuerdo, y no era el momento adecuado para ello. ¿A qué te refieres? Preguntó Diana con recelo. Bueno, yo quería que te casaras, Alice vaciló. Y nunca te casaste. Esta experiencia de vida familiar no la cuento, no fue a tu favor. Y siento no haber visto a ese hombre como un traidor. Vamos, mamá, lo pasado, pasado está. Por cierto, está en busca y captura, quizá lo atrapen y así ya no tendrá que pagar el préstamo. Alicia asintió como respuesta e inmediatamente volvió a guardar los objetos de valor en su bolso. Diana no vio nada rojo en lo que su madre había preguntado sobre la joyería. Los broches sí parecían poco presentables y necesitaban pequeñas reparaciones. Pero era oro y era valioso en cualquiera de sus formas, la única cuestión era el precio. Diana no tuvo la idea hasta el tercer día, cuando su madre fue allí varias veces. Se dio cuenta de que quería ayudarla con el préstamo y estaba dispuesta a vender incluso las reliquias familiares. Naturalmente, Diana no quería tales sacrificios para salvarla. Por eso siguió a su madre, cuando vio que sus visitas no estaban relacionadas con el taller de joyería, sino que la llevaban directamente a la casa de empeños, no dudó ni un segundo en detener los nuevos intentos de negociar la venta de broches con usureros insolentes y poco ceremoniosos. Alice quedó desconcertada cuando sorprendió a su hija en el local de la casa de empeños. ¿Qué haces aquí? Esa es la pregunta que quería hacerte, mamá, la interrumpió Diana. Sí, supongo que tendré que conducir hasta casa y hablar contigo allí.
Negándose a vender broches, Alice siguió obedientemente a Diana. Su hija permaneció en silencio todo el camino, mientras viajaban en el autobús. Y solo en casa gritó: «Sí, ¿cómo te atreves a hacer algo así?» «¿Qué podía hacer?», se lamentaba Alice. «Sabía que no podrías pagar el préstamo tú sola. Pero escribí una declaración sobre Alexander», comenzó Diana. «No seas ridícula, hija», replicó su madre con una sonrisa en la cara. «Nadie lo buscará. Solo hicieron que pareciera que estaban trabajando. Necesitan informes para su bonificación trimestral, así que solo se están soplando el polvo en los ojos». Una vez más, Diane fue traída de vuelta a la tierra. Una vez más, le dan una ducha fría y la devuelven a sus sentidos. Y se da cuenta de que todo son fantasías suyas de las que más le valdría deshacerse. Mamá tiene razón, los Palisecios no buscarán a Alexander a menos que les interese hacerlo. No es difícil adivinar que hay que engrasar la grasa para acelerar la búsqueda. Pero Diana no tenía dinero para tales gastos. ¿Y qué hacer a continuación? De nuevo poco claro. Era una especie de círculo vicioso, del que era imposible encontrar una salida. Era bueno que las reliquias familiares se hubieran salvado. Diana no podía llamar a su madre para que las vendiera. Si lo hubiera hecho, se le habría roto el corazón. Pero había que hacer frente a las deudas de alguna manera. Volvió a pensar en ir al banco. Quedaban 6 días para que terminaran las vacaciones de Año Nuevo. Y Diana decidió dedicar ese tiempo a unas vacaciones en toda regla con su familia. Por si acaso, Alice llamó a su vecina y se aseguró de que todo estaba en orden en la casa, por fin calmada. Celebraron la Navidad todos juntos, incluso cantando villancicos. John vio por primera vez lo que era cantar un villancico y recibir un dulce regalo por ello. Todas las preocupaciones pasaron a un segundo plano, de todos modos no podían resolverse durante las fiestas, así que para qué estropear su estado de ánimo. Diana cocinó segundos platos y ensaladas, y su madre horneó tartas. Resultaron ser un buen tándem, y una vez entre medias Alicia volvió a hablar de su hija para volver al pueblo. «Mamá, bueno, por favor, no toquemos este tema», Diane se puso Mamalisela. «Ya te he dicho las razones por las que no quiero volver». «Sí, lo sé, hija, pero quiero verte por aquí», dijo Alice soñadoramente. «Quiero tener a mi nieto en mis brazos mientras tenga fuerzas, ayudarle con sus lecciones y darle de comer deliciosas tartas». Al oír hablar de las tartas, John también decidió unirse a la conversación. «Así es, abuela, me gustan mucho tus tartas». «Seguro que sí, goloso», rió Diana, dándole una palmadita en la cabeza. «Bueno, no insistiré», resumió Alicia. «Ya llegará el momento, y tú decidirás qué es lo mejor para ti. Pero creo que mi sueño se hará realidad, y volveremos a estar juntos. En todo caso, eso es lo que deseaba tu abuela en Navidad. ¿Quién diría que los milagros podrían hacerse realidad? Parece un deseo ordinario vivir juntos en familia, pero cuánta sinceridad y bondad hay en él. ¿Cómo ibas a rechazar a Alice? Por supuesto que no, y el destino decidió recompensarla por todos sus esfuerzos. Después de todo, no en vano fue a vender los broches de la familia. El corazón de una madre lo siente todo, y no se puede silenciar. Los últimos días de las vacaciones de invierno pasaron volando y llegó la hora de ir al banco. Diana se había preparado de antemano para la posibilidad de que simplemente le negaran la ayuda. Conocía casos así, cuando la gente se encontraba en situaciones vitales difíciles, no podía pagar sus préstamos y los bancos no atendían sus necesidades ni les reducían las mensualidades. No les importaba de dónde sacaran dinero los pobres. Mamá volvió al pueblo, pero pidió que la mantuvieran al tanto de las deudas. Alice insinuó que aún tenía los broches con ella y que podrían venderse en cualquier momento. Diana, sin embargo, respondió con una firme negativa. «No, mamá», y se acabó. «Está bien, cariño, pero recuerda que siempre estoy contigo». Con este pensamiento, Diana entró en el banco una mañana de principios de enero. No había mucha gente, al parecer todo el mundo seguía durmiendo. Cogió un cupón y esperó a que la invitaran.
Sentada en el mullido sofá, Diana pensó qué decirle al director para que se apiadara de ella. ¿No se le ocurriría derramar lágrimas delante de él? Él ni siquiera la escucharía, solo pediría a seguridad que la acompañara a la salida. Cuando llegó su turno, Diana se levantó de la silla y se acercó a Stalisek. El gerente la escrutó a través de los finos cristales de sus gafas y le dijo: «Buenas tardes, nos alegramos de que haya venido. Me gustaría hablar sobre la reducción de la deuda del préstamo», comenzó Diana tímidamente. «Ah, eso es», murmuró el gerente. «Si tiene dificultades financieras, podemos estudiar un plan de reestructuración. Entréguenos sus documentos y el contrato de préstamo». Diana sacó de la bolsa todos los papeles del préstamo que allí había. Luego sacó del bolsillo interior su pasaporte. «Toma, esto es todo lo que llevo encima», dijo. El gerente se agachó y empezó a escudriñar el contrato. Y con cada palabra que leía quedaba claro que no la ayudaría. Encogiéndose de hombros, el gestor dijo con severidad e infelicidad: «Así que tiene usted una gran morosidad en el préstamo. Además, ha acumulado una buena cantidad de intereses. Aquí la reestructuración no ayudará, solo el reembolso total de las obligaciones de la deuda o el embargo de la propiedad a través de los tribunales». «Pero, ¿qué hacer?», gritó Diana. «Tengo un niño en brazos, mi salario no es tan grande. Y de la propiedad solo muebles, porque vivimos en un piso alquilado». «Bueno, no soy mecenas y no puedo ayudarte», dijo secamente el administrador. Diana se levantó de la silla y se dirigió lentamente hacia la salida. Y justo en ese momento, al parecer, el gerente tuvo una epifanía. «Espera, puedes dirigirte al director del banco». «¿Y qué? ¿Me va a pagar el préstamo?», preguntó Diana sin ninguna esperanza de obtener una respuesta positiva. «No puedo decir nada al respecto, pero suele ayudar a personas con problemas similares». El director sonrió y señaló la puerta de la gerencia. Diana se dirigió a ella y llamó suavemente. Al cabo de un minuto salió de allí una secretaria. «Buenas tardes, ¿quería usted algo?». «Me ha dicho su encargado que puedo hablar con el gerente», respondió Diana insegura. «Ya veo, entonces tendrá que esperar un poco», dijo la recepcionista. «Edward tiene una reunión y no estará libre hasta dentro de una hora». «Bueno, si me llama, me sentaré aquí», Diana señaló una silla cerca del despacho. «Sí, por favor. Quizá pueda traerte una taza de café». «No, no lo hagas, o tartamudearé cuando hable con el director», bromeó Diana ante su sugerencia. Aquellos 60 minutos le parecieron una eternidad. Diana intentó no dormirse y siguió observando a los empleados del banco que iban y venían. Poco a poco, fueron entrando más y más personas, cada una con sus propios problemas. Algunos se acercaron a los directores y otros se marcharon. Diana miraba de vez en cuando el reloj de pared, contando los minutos. Las agujas se movían tan lentamente que parecían haberse detenido por completo. Mientras tanto, un pensamiento tras otro pasaban por su mente. Al principio quiso decírselo directamente al director, para que decidiera su destino. Pero luego abandonó la idea, porque él no era psicólogo y no estaba obligado a escuchar sus llorosas quejas. Era necesario plantearle de otro modo la cuestión de la condonación de la deuda. Finalmente, la reunión llegó a su fin. Del despacho del director empezaron a salir personas con trajes caros y carpetas en las manos. La secretaria reapareció y dijo con voz suave: «Pueden pasar, Edward les está esperando». Diana se levantó y se dirigió hacia la puerta. En ese momento le temblaron las piernas y estuvo a punto de caerse. Menos mal que la secretaria estaba cerca y consiguió echarle una mano. «Cálmese, nuestro gerente es un buen hombre, seguro que le ayudará». Asintiendo con la cabeza, Diana cruzó el umbral del despacho. Frente a ella había un enorme escritorio de roble. Y en la silla del otro extremo se sentaba un hombre de mediana edad, cercana a la suya. Diana casi se estremece de sorpresa. Habían pasado más de 10 años y él no había cambiado mucho, los mismos rizos, la misma nariz y la misma sonrisa. Después de tantos años,
Volvía a encontrarse con el mendigo de la estación de tren. Después de todo, fue a él a quien había dado el último dinero para el billete. Y ahora está sentado en la silla del director del banco frente a ella. Vaya, cómo ha cambiado el destino, dijo Diana con admiración. Perdone, mujer, ¿de qué está hablando?, preguntó incomprensiblemente el director. Bueno, la estación de tren, dinero para un billete, un revisor enfadado y una chica joven. El gerente se sonrojó sorprendido. Diana, no puedes ser tú. Probablemente yo, solo que 10 años después, bromeó Diana. Levantándose de la silla, el director se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Diana no pudo resistirse. También le dio unas palmaditas en los hombros y le dijo: así son las cosas, Edward, uno no piensa en nada, pero la vida misma trae sorpresas, dijo Diana alegre y jovial. No, claro que esperaba que nos volviéramos a ver. Para ser sincera, durante los 2 primeros meses, porque quería devolver el dinero y dárselo a mis padres. Se enfadaron mucho cuando se enteraron de que había ayudado a un pobre con él. Incluso esbocé cómo eras y por qué necesitabas el dinero. Lo siento, Diane, iba a venir, pero las circunstancias se pusieron tan feas que tuve que posponer el viaje un tiempo. Y luego me dejé llevar por el momento y se me olvidó. Escucha, Edward, todavía no me has dicho por qué no tenías dinero, ¿verdad?, preguntó Diana con cautela. Porque soy hijo de un gran banquero, comenzó Edward. Y me secuestraron para pedir un rescate. Se llevaron todo lo que tenían, mi teléfono, dinero, pero por alguna razón dejaron mi pasaporte. Conseguí escapar y lo primero que hice fue ir a la Palisecia. Pero no me creyeron y me echaron, diciéndome que no volviera a acudir a ellos, que era un sucio vagabundo. No tenía un aspecto muy presentable, la verdad. Así es, ni siquiera el revisor quiso dejarte subir al tren, se rió Diana. Bien hecho, te alabo por tu sentido del humor, dijo Edward. Así que, sin dinero y sin teléfono, decidí volver a casa. Tuve que ir a la estación y pedir dinero a la gente. Y, gracias a Dios, que tú estabas en mi camino. Estaré en deuda contigo el resto de mi vida. Aún así, dijo Diana, sacudiendo la cabeza. Sí, es cierto. Por cierto, ¿qué te ha pasado? No tengo clientes del banco que vengan a hablar conmigo. Bueno, ya que eres el director, intentaré contarte mi problema, dijo Diana con un fuerte suspiro, y le contó a Edward todo lo que le había pasado durante estos 10 años. Al final le pidió que la ayudara con las deudas de su préstamo, ya que había sido víctima de un estafador. Edward se lo pensó un rato y llamó a su secretaria. Georgia, ¿serías tan amable de traerme el expediente de crédito de Diana? La secretaria se fue y 10 minutos después el gerente entró en su despacho. Aquí está todo, Edward, puso una carpeta sobre su escritorio y se marchó inmediatamente. Hojeando los papeles, el gerente estudió todos los detalles del contrato de préstamo. Y, naturalmente, no pudo evitar darse cuenta de los problemas que había. Sin embargo, al cabo de 5 minutos dejó de leer y dijo: te ayudaré con el préstamo, sobre todo porque te debo mucho. Gracias, Edward, eras mi última esperanza, dijo Diana alegremente. Igual que cuando me ayudaste a comprar el billete y pagaste al revisor para que me dejara subir al tren. Unos días después, Edward fue a su casa. Traía buenas noticias. Hablé con mi padre, le hablé de ti y me dio el visto bueno para cerrar el préstamo. No le debes a nadie más, pero hay un problema. ¿Cuál? No me digas que mi hijo y sus futuros hijos pagarán este préstamo. No, no te preocupes, eso no ocurrirá, respondió Edward riendo. Nos hemos unido a la búsqueda de Alexander. Y ahora es nuestro deudor, así que lo siento, pero no lo dejaremos solo. Ah, eso es, sonrió Diana. Pues acaba con él con todo lo que tengas. Y vale la pena si le sacas la pasta a golpes. Que sepa cómo engañar a mujeres crédulas. Por cierto, he comprobado la información, y resulta que no eres el primero en la lista de este estafador matrimonial, continuó Edward.
Pero creo que está destinado a tropezar en algún sitio y caer en manos de la palisecia. Los problemas de deudas se solucionaron y Diana por fin pudo respirar tranquila. Ya no tenía que pensar de dónde sacar el dinero para pagar el préstamo. Diana no pudo evitar compartir esta agradable noticia con su madre. Y prometió venir uno de estos días para agradecérselo personalmente a Edward. Mientras tanto, el salvador de Diana les invitó a ella y a su hijo a un restaurante. Quería agasajarlos con una deliciosa comida francesa. No pienses nada malo, Diana, intentó explicarse Edward. No pasa nada, no pensaba nada de eso, le tranquilizó Diana. Aquella noche Edward le confesó su amor. Dijo que ya entonces prestaba atención a lo que ella era realmente hermosa. Pero los acontecimientos se desarrollaban con rapidez y él tenía que darse prisa. Pero ahora nadie les mete prisa y pueden hablar de todo. Diana correspondió y dejó claro que estaba lista para una relación. Solo puso la condición de que fueran de mutua confianza. Pronto llegó Alice. Quería ver personalmente al hombre por el que su hija había sacrificado 10 años atrás lo último de su dinero. Le gustaba Edward y dijo que le gustaría tener un yerno así. La insinuación fue tomada completamente en serio, y algún tiempo después Edward le propuso matrimonio a Diana. Y en este caso, ella respondió con consentimiento, porque el mejor candidato y no encontrar. Sobre todo porque John lo aceptó con confianza. Y el hijo aprendió a entender a la gente. Dijo que detrás de Nicholas mamá será como un muro de piedra. Diana escuchó las palabras de su hijo y decidió unir su destino a él. Por cierto, la búsqueda de Alexander tuvo éxito y pronto le pillaron intentando otra estafa. Parece que la víctima potencial espabiló y no se dejó engañar. Se enfrenta a una condena impresionante por todos sus fraudes financieros. Diana y Eduardo preparan la boda e incluso piensan en un hijo en común. Pero eso no es todo. Edward se ofreció a comprar una mansión para toda la familia y cerca de su pueblo natal. Parece que el sueño de Alice empieza a hacerse realidad y pronto vivirán todos juntos. Si te ha gustado la historia, por favor me apoyan con un pulgar hacia arriba botón y para aprender sobre el lanzamiento de nuevas historias interesantes cuando se suscribe haga clic en la campana. Todo lo mejor para usted.